Hola, hola. Hola, ¿cómo Hola, están? Buenas bien, ¿y tardes, tú? chicos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas Buenas tardes, noches. Es buenas correcto. noches. ¿Cómo ¿Cómo están? están? Bien, 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 gracias. bien. En este martes especial, ya sabemos que normalmente nuestros lives son en jueves, pero la verdad es que decidimos utilizar este martes porque tenemos un par de invitados muy especiales. ¿Cómo te fue de fin de semana del Día del Padre, Rafa? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo Me siguieron invitaron a, festejando? me invitaron a comer Ujú. sushi y Ok. me pidieron una pizza el domingo y aquí estuvimos en maratón de pelis de Avengers. Ay, qué Qué padre. padre, Rafa, qué padre. Y Sí, pues pero está todo muy bien, todo muy cool, muy tranquilo. La verdad es que no quería salir el domingo porque entre que amarillo o verde ya no sabes en qué semáforo estás. Dije, no va a haber mucha gente, mejor pedimos. Y aquí la pasamos, todo muy padre. Y de hecho, esperando a que se conecten nuestra comunidad y decirles que hoy es un tema muy, muy bueno, ¿no? Con unos especialistas de primer nivel. exacto. Fíjate que el día de hoy, y más bien esta semana, vamos a estar hablando de un tema que creo que también fue uno de los puntos medulares cuando creamos Mi Mundo en Casa, y hablando de todo el tema de salud psicológica, ¿no? Y uno de los puntos importantes que ya hemos platicado mucho entre nosotros es justo el tema de las conductas adictivas. Las conductas adictivas y todo este tipo de situaciones que a lo mejor se nos han presentado en casa, que nos están llevando a hacer un cambio de conductas, un cambio de rutinas que no necesariamente ha sido el más saludable, tenemos que decirlo. Y bueno, por ahí habíamos visto en los teasers y en los promos que era conductas adictivas en niños y adolescentes, pero la realidad es que yo creo que es en toda la familia, porque en este encierro derivado de la pandemia, como les decía, nos hemos enfrentado a cambios bien difíciles y el tema de la convivencia diaria y estar todos encerrados en el mismo espacio y tal, creo que a todos nos han llevado un poco o un mucho a caer en este tipo de conductas que volvemos al tema, no son los más saludables, ¿no? Pero entonces, bueno, pero además, espérenme, porque si no, Rafa me va a regañar. Antes de que presentemos a nuestros invitados, Rafa, recuérdales, por favor, a todos a toda nuestra audiencia de ¿Qué la va a expo. pasar y qué estamos tramando y en qué estamos trabajando? Bueno, para que se conecten también se les pedimos que nos pueden dejar preguntas y comentarios al respecto, pero lo importante que queremos decirles y que seguimos trabajando en nuestra primera expo virtual de los días 13, 14 y 15 de agosto, están invitadísimos todos. Es totalmente gratis para los visitantes y vamos a poder encontrar todo referente, talleres, una expo comercial, pláticas con expertos que justamente los de hoy van a estar acompañándonos. Y bueno, los invitamos a que se inscriban a www.expomimundoencasa.com. Es totalmente gratis, no se lo pueden perder. No es un esfuerzo que está haciendo Mi Mundo en Casa por acercarles información muy puntual de especialistas en 3 días. 13, 14 y 15 de agosto de 2021. Ahí nos vemos. Apúrenle porque los espacios se agotan. Y pues Sí, nada, acuérdense, es gratis, como dice Rafa, está por ahí, Expo Mi Mundo en Casa, www.expomimundoencasa.com. Ahí se pueden registrar tanto como visitantes para que puedan entrar a la expo totalmente gratis, pero si también son emprendedores o empresarios y les gustaría acercar información sobre sus productos o servicios a esta comunidad de papás y mamás que forman parte de Mi Mundo en Casa, son bienvenidos. Ahí mismo en la página de Expo Mi Mundo en Casa pueden encontrar también el registro para que puedan recibir información sobre los espacios para expositores. Entonces, bueno, y de bienvenidos sean. hecho, el martes pasado fue nuestro primer live comercial y lanzamos un cupón a Ah, emprendedores. Así claro. es que estamos buscando emprendedores para que se unan a esta gran comunidad de Expo Comercial, puros emprendedores. Escríbenos, por favor, y tenemos un plan adecuado y correcto para ti, para que tu producto o servicio pueda estar al alcance de las familias mexicanas.
Dicho esto, ¿nos faltó algo más? Pero sí necesitamos ver todos los días en nuestras redes, porque evidentemente siempre tenemos contenido muy interesante. ¿Qué estamos haciendo? Pues tratar de darles una probadita de contenido para que cuando nos visiten en nuestra expo sepan más de qué vamos hablando. Entonces, claro, la verdad les agradecemos muchísimo. Y sí, ya, justo, vamos a presentarlos. Hola, Ivette, es la primera que nos saluda. Hola, Ivette. Ivette es súper fan de Mi Mundo en Casa, de los live. Sí. Qué gusto verte otra vez por acá, Ivette. Bienvenida. Desde Cancún y toda la comunidad cancunense. Muchas gracias. Bueno, yo por aquí estoy. Pues, voy a estar tras bambalinas y las dejo a ustedes para la presentación estelar. Gracias, buenísimo, Rafa. Gracias. Pues ahora sí, querida Jess, cuéntanos quiénes son nuestros invitados del día de hoy. Pues voy a presentar a una súper amiga, la verdad es que encantada de tenerla, es Fernanda Carapia. Muchísimas gracias, Fer. Ella es licenciada en Terapia Física y Rehabilitación y maestra en Psicología Clínica. Fernanda, te agradecemos muchísimo el que hoy estés con nosotros. Gracias Bienvenida. A ustedes. Estoy súper encantada de que me hayan invitado y sobre todo para hablar de estos temas que yo creo que son súper buenos para toda la comunidad, sobre todo a toda la gente que está en casa hoy día, ¿no? Y esto debido al aislamiento por COVID. Sin embargo, también nos da mucho chance de que podamos aprender un montón de cosas, ¿no? Y de temas que a lo mejor, pues ahora son nuevos, son súper nuevos porque a lo mejor ni teníamos idea de lo que estaba pasando. Y bueno. Fer no viene sola. No, Fer no viene sola. Nos trajo invitado además. Ahora sí que nuestra invitada trajo invitado. Entonces, Fer, cuéntanos quién está con nosotros. Es un gran amigo, es parte de mi equipo y él se llama Jorge Monroy Garduño. Él es licenciado, igual que yo, en terapia física y rehabilitación. También tiene una maestría en dirección y gestión en los centros de estudio educativos y también es doctor en salud mental. Es especialista también en el tema de hoy, que es en adicciones. Bienvenido, Jorgito. Hola, Hola, buenas Jorge. tardes. Un placer estar aquí con ustedes, hermosas. Y bueno, pues vamos a dar con todo a este gran tema. Y muchas gracias, maestra Fer, como siempre un placer estar con ustedes compartiendo aquí estos conocimientos. Pues bueno, chicos, y ahora sí, como siempre decimos, y entrando en materia, empecemos. ¿Qué son las conductas adictivas? ¿Quién me ayuda? ¿Jorge, Fer? Muy bien, si gustan puedo, sin que se vaya a tomar que primero las damas, Fer, si me permites, gracias. Bien, me encantaría abordar estos dos temas principales. Conducta es muy diferente a personalidad, muy diferente a múltiples temas de los cuales para nosotros pueden ser temas que suenan igual, pero no es lo mismo. Y aquí cabe resaltar dos conceptos muy importantes que me encantaría después abordar con ustedes, lo que es la abstinencia, el craving y el priming. ¿Ok? Es algo que vamos a ver a lo largo de nuestra charla y será muy enriquecedor estar de estos puntos, que también es importante saber que una conducta te puede llevar a que, más bien la conducta te puede hacer partícipe de reconocer si hay algo que está haciendo de signo de alarma o no. Pero más adelante lo voy a ir viendo. Ok, Jorge. A ver, partiendo un poquito, y lo platicábamos por ahí cuando preparamos este tema con ustedes, ¿no? Y ahondando un poco en la pregunta anterior,
este tipo de conductas adictivas que, digo, a todos de alguna manera creo que nos suena y creo que sería importante, Jorge, como tú dijiste, a lo mejor hacer una diferencia entre una conducta y, ¿cómo fue que dijiste? Una conducta o una personalidad adictiva, ¿no? A mi conducta, y obviamente ustedes son los expertos, a mi conducta me suena a que puede ser como por momentos, o sea, puedes tener ciertos momentos en que haces cierto tipo de cosas. Y una personalidad es algo que ya se queda contigo. No sé si por ahí vaya, pero ¿qué te parece si nos das un poquito más de información para diferenciarlos? Claro, mira, vamos partiendo desde definiciones claras y conducta va a ser la manera de comportarse, por eso conducta, comportamiento. Ujú. Y esta va a determinar las situaciones en general de una persona. Esto es bien importante, ¿ok? Nosotros mayormente nos podremos estar comportando de una forma correcta, incorrecta, que eso es lo que generalmente comenta la sociedad. Ah, tiene una conducta adecuada, tiene una conducta incorrecta. Y cuando nosotros hablamos de eso, hay que centrarnos en la manera del comportamiento. Ujú. Vamos desglosando esto. Es importante también conocer el papel que comenta o que se sabe de la conducta a un nivel psicológico y me encantaría, maestra Fer, que nos pudieras dar ese concepto de conducta en el punto específico que maneja el psicólogo. La cuestión aquí es que efectivamente es como dice Jorge, una cosa es como esta situación de lo que es un rasgo y otra cosa ya es una conducta que es como un conjunto de situaciones que se van sumando en un individuo, ¿no? Finalmente es algo que se va determinando por una situación quizá que nuestro cerebro de repente ya presenta porque en algún momento vamos a hablar sobre el sistema de recompensa y eso hace que nosotros vayamos teniendo este tipo de conductas o este tipo de características porque en realidad no son parte de nosotros, no tiene que ver, sino se van presentando por esta situación de placer que muchas veces vamos teniendo, ¿no? Nosotros en general. Y entonces a ese placer que se presenta de una manera como subjetiva, finalmente hace que nosotros empecemos a presentar como este tipo de sintomatología, por decirlo, o este tipo de características que en principio, en teoría, nosotros no teníamos, ¿no? Sino que se van alimentando precisamente por esta satisfacción que se va sintiendo. Claro. Me voy a regresar un poquito y nos vamos a los básicos de por qué pensamos en este tema. Justamente, y bajándolo ahora sí que a un tema súper terrenal. ¿Qué nos ha pasado durante el confinamiento? Hemos hablado mucho de el exceso de exposición, por ejemplo, a las pantallas. Llámese cualquier tipo de pantalla, dispositivos, televisión, videojuegos, cualquier tipo de pantalla, ¿no? Hemos hablado, evidente, y que además esto nos está pasando por un tema de trabajo, estudio, pero además porque, bueno, la tecnología hoy por hoy y en estas circunstancias es nuestra única conexión como al mundo, ¿no? Para poder salir, para poder ver a la familia, para poder ver a los amigos, etcétera. Pero hay otras, y que eso es algo que además ha pasado particularmente en mi casa, por ejemplo, que es el tema de la comida, ¿no? Cómo se modificaron justamente los horarios, la manera de comer, el hecho de estar en casa y tener a la disposición el refrigerador y todo lo que quieras en el momento que sea, nos hemos ido dando cuenta, no solamente y lo que habla todo el mundo, muchísima gente habla de que obviamente ha subido de peso durante el confinamiento, y no solo el tema del peso, sino cuando te empiezas a dar cuenta que ya no comes 3 veces al día, que a lo mejor comes 5, 6 o N veces, poquitos, y comes obviamente muchísimas otras cosas que ni siquiera te das cuenta. Creo que eso es el punto más importante. La cantidad de veces que vas a la cocina
cuántas veces en el día y que además ya no nos damos cuenta, ¿no? Otras, por ejemplo, que también por ahí hemos escuchado, Gess, el tema de la falta de actividad física o el exceso de actividad física dentro de casa, ¿no? ¿Qué tal estos chavos que ahora les da por hacer ejercicio literal o rutinas de ejercicio durísimas hasta 3 veces al día, que tampoco es tan recomendable, ¿no? En fin, creo que hay muchas cosas hablando de nuestro día a día. Como siempre hemos dicho, todos los excesos son malos, ¿no? Entonces, hablemos justamente de estas conductas enfocadas a por qué no nos damos cuenta, por qué no nos dimos cuenta de cómo se modificaron los hábitos y en qué momento era un hábito, en qué momento se me está empezando realmente a convertir en una conducta adictiva, ¿no? Quisiera también tocar algo que es súper importante, que es justo de lo que hablaba Jorge al principio, que tiene que ver mucho con una situación de estado y de rasgo, ¿no? Cuando hablamos de una situación de rasgo es porque ya tiene que ver con nuestra personalidad, o sea, ya son características propias. Y cuando hablamos de una situación de estado, es algo que se presenta en el ahora, pues en este momento. Probablemente durante todo este tiempo de aislamiento habrá habido chiquitos o adolescentes que de repente simplemente lo que haya pasado es que o bien ya tenían una estructura y solamente se reafirmó con esta sensación de placer que de repente se causa, o bien simplemente esta situación llegó a provocar o a disparar algo. Y son cosas bien distintas, ¿no? Por obvias razones, en las personas que ya tienen estas características, se habrá reafirmado mucho más una adicción, ya sea a la comida, como estábamos platicando, podría ser también a las redes sociales, al internet, o a jugar juegos, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver quizá y que es de una medida mucho más grave cuando quizá los papás no se han dado cuenta que ya es un rasgo que se tiene detrás y solo ha aumentado. Y cuando es una situación de estado, pues es todavía un poquito más sencillo de corregirlo porque es solo una circunstancia que se está presentando en ese ser humano que puede ser que provoque quizá como circunstancias o características ansiosas, que no es lo mismo presentar características ansiosas que ansiedad o características depresivas que depresión, que son dos cosas también bien distintas. ¿O tú qué opinas, Jorge? Yo estoy completamente de acuerdo y me encanta resaltar lo que es conducta, ¿verdad? Es el comportamiento. Y para muchas personas a veces es difícil, y para algunos de mis alumnos yo les hago la misma pregunta: ¿qué es conducta? ¿Qué es personalidad? Y la personalidad, como bien lo dices, Fer, son estos rasgos característicos, estas cualidades, ¿verdad? Que van a configurar a un ser. Ujú. Contestando, ¿verdad? A la pregunta de por qué se hace un hábito. Fíjate que yo ahorita les había partido con tres conceptos. Y el primero que me encantaría abordar en este tema es el craving o craving, como muchos lo pueden encontrar. Y es ese deseo intenso, ¿verdad? Que a menudo es irresistible por consumir una sustancia o una ausencia de ciertas sintomatologías, ¿verdad? Que pueden causar alguna abstinencia. La abstinencia la vamos a poner entre comillas, que se llama urgencia por consumir. ¿Y qué es la abstinencia? Bueno, van a ser estos cambios fisiológicos y psicopatológicos que van a provocar este malestar significativo, un deterioro de la actividad social, va a tener datos muy característicos del consumidor y en este caso, tras el cese o reducción del uso prolongado una sustancia, alguna administración o algo que fuera causado para generar una acción, le vamos a llamar abstinencia. Y el priming. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque le llamas
pérdida del control derivada al inicio del consumo. Ujú. Es el primer consumo favoreciente a el mantenimiento posterior, o sea, no hay freno, se le llama desembocamiento. Y cuando ya llega a pasar estos datos, ¿verdad? Lo podemos entender claramente que la comida, muchos me preguntan, algunos pacientes me decían, es que en estos tiempos de confinamiento, claro, se aumentaron el nivel de estrés, se aumentó el nivel de ansiedad, se aumentó el nivel de depresión, por supuesto, porque fueron factores en donde cabe resaltar que es confinamiento. Ajá. El confinamiento es moverte de la zona de confort, no, perdón, es moverte de la zona de trabajo a otra zona. Ujú. Y eso es a lo que muchos nos pasó. Bien, aquí comentabas tú, Fer, que el ámbito de la comida, ¿verdad? Y en el ámbito de la comida es importante saber que nosotros mantenemos ciertos tiempos, ciertas modalidades, ciertas estructuras para poder decir, ok, en la mañana sé que se tiene que hacer el desayuno, algunos hacen algún almuerzo, eh, ¿qué más? Otros hacen comida, otros hacen cena y todavía hacen otras comidas. Entonces se va perdiendo esa rutina. Y esto es por falta de rutinas. No manejamos unas buenas rutinas y para crear algo importante aquí es que un hábito se puede crear, ojo, algunos expertos en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Ohio han comentado que 7 días son suficientes para crear un hábito, pero se ha comprobado en múltiples estudios que 30 días son muy importantes para cambiar el hábito de algo. ¿Qué es el hábito? Si tú me pides que yo haga ejercicio a diario, ponme a hacerlo 30 días seguidos y eso se va a convertir en un hábito. Así que yo creo que por eso quería abundar con esos 3 términos y quería comentar la importancia de lo que es tener rutinas en casa, el respeto de los tiempos, el fraccionamiento a estas mismas, ya que cuando nosotros no nos ponemos un límite, muchas veces llegamos a perdernos, a tener este freno, nos desembocamos, ajá. Y esto pasa precisamente por un factor neuroanatómico que en breve me encantaría que pudiéramos comentar del mismo. Ok. Ok. Qué Por ahí creo que interesante, doctor. Sí, 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 muchísimas gracias. La verdad es que tenemos por ahí algunos comentarios. Si nos puedes ayudar, Rafa, porque qué interesante saber cómo diferenciar, ¿no? Por ejemplo, Ivette nos dice, sí, a mí me pasó con mis hijos, comen demasiado. Yo espero que ya hayan parado, ¿no? O siguen, ¿no? Pero evidentemente sí, claro, como esto dice, ¿cómo se puede controlar la ansiedad? Nos pregunta Rafa. Doctor Fer, ¿quién nos puede ayudar? Una de las Por, cosas también que son importantes resaltar y de las cuales habla Jorge, además de los hábitos y de los horarios y todo lo que se tiene o tendría que haberse respetado, también tiene mucho que ver que la actividad física disminuyó en el caso de los niños y los adolescentes. Entonces, las actividades físicas que se realizaban con frecuencia ya no se realizaban, por ejemplo, en los momentos de descanso o quizá, por ejemplo, en los adolescentes en las clases de educación física. Y al realizar esas actividades hay una producción de unas sustancias que se generan a nivel cerebral que se llaman neurotransmisores. Estas sustancias generan cierto placer algunas veces, como la dopamina, que es una de las más es uno de los más importantes, y que nos da esta sensación de placer, por ejemplo, incluso cuando comemos. Entonces, quizá como también se quitaron esas actividades físicas, como ya no existían, el hecho de poderlas compensar fue pues con la comida, ¿no? O creando como esta también de alguna manera
otro de los neurotransmisores importantes como esta parte de la adrenalina, de generar como el hecho de saber que vas a ganar o que ya estás ganando y de repente, como te causa placer eso, tú sigues y sigues. Y es lo mismo que sucede con la comida. Quizá la actividad física que llegó a faltar durante todo este tiempo que estuvimos en aislamiento, por desgracia, fue suplida con otras actividades. Claro. Cuando preparamos esta entrevista, porque bueno, aunque ustedes no lo crean, si hacemos la tarea y hablamos siempre con nuestros expertos primero, también para no estar tan perdidos en el tema, Jorge nos habló de algo súper interesante que era el sistema de recompensa. ¿Qué es, Jorge? ¿Qué es el sistema de recompensa y cómo funciona en los humanos el sistema de recompensa? Claro, me encanta. Pues bien, como bien lo están comentando, ¿verdad? Antes de continuar con decir esto, me encantaría responder también que el factor de la comida es lo más primordial a lo que podemos caer en una adicción. Quiero que te pongas a pensar ahorita en una barra de chocolate. O Okay. aquello, o sea, vas a decir, ay, sí, ¿qué tal si puede? Me lo como, claro. O sea, no lo voy a pensar, me lo como. La primera, esa es una respuesta muy importante. Y quiero diferenciar algo. Hay factores etiológicos que te pueden llevar a causar una adicción. Para empezar, debemos tener un individuo. Pueden ser factores genéticos, ambientales, psicológicos, y todo va a partir desde la disponibilidad o el consumo. Contestando también la pregunta pasada de qué puedo hacer para reducir la ansiedad, me encantaría posteriormente que este foro se pudiera prestar para hablar de ansiedad. Yo te recomendaría, compañero que estás, o papi de familia o persona que estás viéndonos, uno, la actividad física es importante, como lo dice la maestra Fer. Dos, meditación. De verdad, conecta tu mente con tu cuerpo. Siempre, no te pierdas. Y hacer mucho técnicas de grounding, que si posteriormente hablamos de lo mismo, te va a super funcionar muchísimo. Y entrando ahora en materia, ¿verdad? El sistema de recompensa. Fíjate que esto es un sistema cerebral y se le conoce sistema cerebral de recompensa. Hablando entre las estructuras anatómicas, nosotros contamos con una corteza prefrontal, la misma que va a contribuir con la personalidad. Si yo te pregunto ahorita qué era personalidad, los rasgos, muy bien. Aquello que crea a una persona, correcto. Y también tenemos el núcleo accumbens. El núcleo accumbens va a estar generando estas sustancias, como bien lo acaba de comentar la maestra Fernanda, que son la dopamina, ¿verdad? Y yo te pido que escribas o si tienes algo o hagas un checklist y la dopamina le vas a poner igual a deseo, porque abajo viene serotonina y es igual a saciedad e inhibición. Estas son dos cosas bien importantes de las que te acabo de hablar. Son dos neurotransmisores que van a hacer una sinapsis neuronal. ¿Qué es esto? La sinapsis neuronal son conexiones que se hacen eléctricas, químicas, entre otras, y estas mandan impulsos, conexiones a nuestro cerebro en la cual se van causando secretando, perdón, estos neurotransmisores. Entonces, si yo te pregunto, el núcleo accumbens va a estar con neurotransmisores principales, que fue dopamina es igual a qué y serotonina es igual a. Entonces, dopamina era igual a deseo, como serotonina es igual a saciedad e inhibición. Y cabe resaltar algo, que tenemos otra estructura neuroanatómica llamada área tegmental ventral, entre sus siglas, todos aquellos que estudiamos la neuroanatomía lo vamos a encontrar como la VTA. Y en esta va a contener, ¿verdad? O bueno, proviene desde el mesencéfalo y este contiene neuronas dopaminérgicas. Te hago la pregunta, ¿qué es la dopamina? El deseo, ¿cierto? Sí. Entonces, Deseo.
Esto correcto. Y entonces, ¿qué está pasando? Si yo estoy generando, estoy creando esa dopamina, ¡ey! Hay en mi mesencéfalo hay neuronas dopaminérgicas que van a estar impactando y me van a pedir deseo, deseo, deseo. ¿Qué te dije hace un momento? Te hablé de una barra de chocolate. Aquellos que nos gusta el café, aquellos que les gusta una buena copa de vino, aquellas personas que les gusta un videojuego, aquellas personas que les gusta comprar. Esto es lo que se le conoce sistema de recompensa o sistema cerebral de recompensa. Entonces, recapitulando, recompensa se va al núcleo accumbens y al pálido ventral. La motivación e impulso, que es otra cosa bien diferente, porque entonces tú me vas a motivar, Fer, Gess, maestra Fer, me van a dar una barra de chocolate, o tal vez me la compran o no me la compran, pero me van a hacer una motivación o va a causar un impulso, mismo que estos van a ser creados en nuestras estructuras neuroanatómicas llamadas corteza orbitofrontal y corteza subcallosa. Y no queda aquí esto. Ok. Wow. Y déjame decirles otra cosa. ¿Quieren saber el por qué se crea esa adicción? Sí. Sí, Sí. Porque se hace un Es un callo gigante. totalmente. ¿Sabes qué pasa ahí? Ahora sí, recordemos estas caricaturas de las ratitas de laboratorio, Pinky y Cerebro. Así, pues bueno, Ok. el cerebro es una máquina impresionante, pero ¿por Sí. qué crees que se crea la adicción? Porque eh, hay un momento en tu cerebro que se llama memoria y aprendizaje. La memoria y el aprendizaje llega por dos estructuras neuroanatómicas también, que va a ser la amígdala cerebral y el hipocampo. así es. Estas dos son las, pongámosle, y sacando un poco el chascarrillo, ¿verdad? Las dos suegras. La mamá de, la mamá de mi esposo y mi mamá. Ok. Entonces, estas dos suegras que las juntas iba a ser así. No, mi hijo es, mi hija es. Entonces vamos a querer sacar y sacar y sacar, sacar cuáles y vamos a hablar por lo que nos compete. Entonces, amígdala e hipocampo son las dos suegras que cuando quieren hacer algo y se juntan, aguas, muchas cosas pueden pasar cerebralmente. ¿Y qué pasa cerebralmente? Pues causaste una memoria y un aprendizaje. Entonces, a mí ya me enseñaste que si tú me das esa barra de chocolate, sin yo no merecerla, tú ya me enseñaste que si yo te digo, mami, quiero un chocolate y se te quedó grabado, voy a comprar, voy a darle, va a pasar que cuando tú me lo traigas, yo ya sé que si te pido, me das. Ujú. Y ojo, viene otra cosa y se le llama control. ¿Qué? O sea, ¿puedo tener un control? Te puedes descontrolar, claro está. Y pasa aquí que el control te va a dar en corteza prefrontal y el giro cingulado anterior. Este es el que va a decir alerta, viro, 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 alerta, viro, 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 alerta, donde ya estás aumentando esos niveles, donde ya, ¡pum!, te has perdido. Se dice, controladores de tierra, ¿dónde están? ¿Dónde están ustedes? Entonces, mi controlador de tierra va a ser la corteza prefrontal y el giro cingulado anterior. ¿Ya vieron la importancia y lo exquisito que es hablar de la neuroanatomía y el por qué se desglosa todo esto de las adicciones? Sí, claro. Súper Sí, total. interesante.
Sí, es súper interesante. La verdad es que desde que hablaste de hay un rezago, no se llama rezago, perdóname, un rasgo y evidentemente un estado, ya desde ahí ya dices, ¿qué onda? ¿No? O sea, ya hay algo que trae, evidentemente hay algo que se originó durante, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ahora ustedes que tienen pacientes que atienden, supongo que los estados son los más comunes, ¿no? O sea, los que los pusieron Totalmente. un boom y el que dijeron, bueno, por ansiedad, depresión, entonces está sucediendo una adicción, ¿no? O una conducta adictiva. Se está creando, Ok, se está se está creando, ok. creando, porque mami no me está poniendo los límites, papi no me está dando esa figura. Entonces es importante que como padre, madre, tengas esa figura. Un padre siempre va a ser la figura fuerte, pero quien lleva la batuta de mucho es la mamá. Entonces, cuando este núcleo familiar se ve distorsionado, es donde empezamos a tener conductas y hay aislamiento, empiezo a chuparme el dedo, empiezo a estar texteando, empiezo a estar perdiéndome, empiezo a enojarme, a ponerme fúrico, eh, 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 voy atacando esas acciones, ¿verdad? Y digo, no, es que mi mamá ahora porque no me compró, no me quiere. Pero ojo, Ok, recuerda que nosotros lo creamos. Ujú. claro. Y los pequeños son una esponjita, de verdad, que para que tú quieras que tu hijo sea un tremendo varón, una mujer, debes de corregirlo. Y los 2 primeros años son de absorción. El cerebro es cuando más capta la información. Y es donde ustedes se pueden dar cuenta, ustedes, padres de familia, que están viendo que, ay, el bebito está llorando, quiere el juguete de no sé qué, ay, ¿sabes qué? Ya para que deje de llorar, cómpraselo. Fer, ¿pasa eso o no pasa? Entonces, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué me crearon? Ahorita les voy a hacer un examen, ¿eh? ¿Qué me crearon entonces? Me crearon Cielo. una memoria y un aprendizaje. Claro, ¿Bien? claro. Y un sentido, como lo decías tú, Jorge, ¿no? Con esta situación de recompensa y al final, pues sí, los papás son los que están creando como la propia conducta del chiquito. Esta Así situación es. como de, pensemos, a veces a mí me da mucha risa esto que dicen, pues es que los papás son buenísimos, pero le nació un hijo malo, ¿no? No nacen hijos malos. En Sí, realidad, claro. esto es parte de la educación y de precisamente la formación de la conducta, de las características que va a tener a nivel emocional los chiquitos. Entonces, como dice Jorge, es importante, por ahí había una pregunta, solamente que como me sacaron, de Sí, repente, no por, la sé, pero dice... Um, que es demasiado, por ejemplo, una pregunta, se dice que en un exceso de recompensas o incentivos son nocivos. ¿Cómo se puede encontrar entonces el punto medio? Eso tú lo tienes que ir midiendo con tus hijos. O sea, tienes que saber precisamente informarte hasta qué punto es algo nocivo para tu hijo. Si, por ejemplo, ya no puede vivir sin eso, si es de verdad, o sea, puede dejar de hacer muchísimas cosas, sus actividades, de la vida en general cotidiana, de repente se ven mermadas por esa situación, entonces ya estamos teniendo problemas. Por ejemplo, lo de la comida. Entonces, si en vez de hacer alguna otra actividad es comer todo el tiempo, o por ejemplo, la parte de las redes sociales o los videojuegos y demás, y entonces lo único que le interesa o no, ni siquiera es como ir a comer o conversar con la familia, o eso ya implica de repente que hay un foco rojo ahí, que ya si deja de hacer sus actividades, la vida cotidiana y solamente da prioridad a eso, entonces ya tenemos problemas. Ese es el punto medio, ese es tu punto medio. Y para que no pase, tú tienes, como bien decía Jorge,
tienes que formar una situación de hábitos y de costumbres que tú tienes que ir, obviamente, mediando, porque claro, tú eres el que rige esa conducta, tú vas educando eso. Entonces no puedes pensar que eso se dé, por ejemplo, en la escuela. En la escuela a veces solamente se reafirman ciertos aprendizajes, pero no en su totalidad. No lo que tú tendrías que tener acá como límites, porque también hay que hablar en algún momento de límites y que a veces a los papás les cuesta mucho trabajo, sobre todo porque, bueno, piensan en esta parte del aislamiento, pues es que pobre, de repente escuchaba a papás que decían, es que, pues que descanse porque ya lleva mucho tiempo sentado enfrente de la computadora. Y entonces yo decía, pues es lo mismo que sucede cuando están en la escuela, están mucho tiempo sentados, ¿no? Entonces ya tendrán su momento de descanso. O sea, no ha cambiado nada más que obviamente la socialización, pero se siguen viendo, entre comillas. Entonces no es que sea un castigo estar frente a la computadora, ¿no? Tomando clases, sino al contrario, o sea, ya existe el hábito y muchos papás cayeron en esta situación de sentirse culpables porque, ay, pues déjalos que se bañen más tarde. No, bueno, si entraban a una hora, enséñales que siguen bañándose temprano, que siguen arreglándose para presentarse en la escuela aunque estén enfrente de una computadora. Y estas cosas fueron, creo, de las situaciones en que a veces tal vez nosotros no teníamos como idea y nos ha costado mucho trabajo adaptarnos. Como bien decía esta pregunta, ¿cuándo sí, cuándo no? Cuando tú veas que ya le está haciendo un daño a tu hijo. Entonces tú tienes que parar. Y en algún momento y después hablaremos como de prevención. Ok. Ok. Creo que tenemos por ahí otra pregunta, Rafa. Rafa. A ver, dice por ahí Esteban Soberanes. Hola, Esteban. ¿Cómo hacemos los papás para no caer nosotros mismos en comer de más y dar mal ejemplo a nuestros hijos? Es Creo, una muy perdón, buena. maestra Fer, es muy buena y cabe resaltar aquí algo. Yo repito, son los límites. Recuerden, cuando tú pones un límite, sabes hasta dónde. O sea, poner el semáforo, tú sabes que el verde es avanza, el amarillo es preventiva y el rojo es párale. Entonces, si tú ya viste que tus actividades físicas se disminuyeron en este confinamiento, en verdad, si quieres gozar de una buena salud física, mental y emocional, yo te recomendaría que mejor disminuyeras los hábitos de comer. Ojo, comer quiere decir ingerir, tragar, es el acto de tragar algo. Ujú. Cuando haces compulsiones, que son muy diferentes a lo que nosotros llegamos a conocer como de atrancones, eso es lo que llega, eso es lo alarmante, hacer atrancones. Comer es bueno y los nutriólogos nos dicen que debemos comer 5 veces al día. Ujú. En esas 5 veces tenemos que hacer 2 veces, yo hice así, 2 veces tenemos que hacer colaciones. Y esas colaciones, ¿qué puede ser colaciones? Se recomienda que en la mañana comas o ingieras semillas, omega 3 que puede ser bueno para el cerebro o es bueno para el cerebro. Pero en la tarde noche, que ya sería tu segunda colación, comer una fruta que no es tan fuerte, ¿verdad? Para para tu estómago. Ejemplo, podrías comerte una manzana picada, podrías comer un poco de melón. Muchos tienen ese tabú de, ay, comer melón en la noche. No, puedes comerlo y te va a ayudar también para mayor digestión en tu organismo. ¿Y cómo puedes hacerle tú como padre? Fíjate que es importante saber cuáles son
las rutinas, los tiempos. Si ustedes pueden ver todo lo que tengo atrás, son calendarios, son fechas, tengo todo escrito. Entonces procuro ser ordenado en los tiempos. Respeto mucho. El lunes, si yo ya tengo una rutina de, me levanto, tengo que ir a hacer bicicleta, vale, me levanto y voy a hacer bicicleta, pero tengo que leer un capítulo de un libro, lo leo. Entonces, ve haciendo una rutina y no ocupa tu mente en otra cosa, porque si no la ocupas, ¡pum! Puedes empezar y perderte, de verdad, caer en un craving y pues no va a haber ese freno, ¿ok? Y algo que me encantaría comentarles aquí es que cito a Thomas McKillan, que es un PhD en la neurobiología, y él comenta acerca de su estudio del modelo del cerebro enfermo. Y nos llega a hablar de que existen circuitos neurobiológicos en las etapas de la adicción. Y es importante conocer el primero, que es el consumo excesivo. Es consumo excesivo e intoxicación. Aquí todo se va a estar aumentando, se va a estar causando esa adicción, ¿verdad? En donde se apreciarán aprendizajes asociados al consumo. También dentro de circuitos se encuentra la abstinencia y la disminución del afecto. Y en estas encontraremos donde hay una baja, en donde ya no aumenta la ingesta, sino ya es menor la cantidad de niveles que se secretan o se liberan de la dopamina. No hay motivación para estímulos. Y eso es algo completamente importante. En este caso, bien, cabe resaltar que las personas, ¿verdad? Cuando se crea un dato de, ay, ya tengo una tranquilidad, me estoy limpiando. Ojo, no hay que caer en esta trampa, porque el cerebro está siendo desintoxicado, ¿ok? Entonces, y no es un término correcto lo que acabo de utilizar, pero para mayor lenguaje entendible es eso. Adelante, maestro. Esto es, por ejemplo, cuando no sé, cuando te quitas por completo el azúcar, ¿a esto te refieres, Jorge? Completamente, A ese completamente. como proceso de adaptación del cerebro digo, evidentemente si comes normalmente y un día, yo trato de hacerlo regularmente como un detox, por ejemplo, de azúcar, ¿no? Decir, a ver, ya, se acabó durante la próxima semana, 0 azúcar, ¿no? Y es Cero bien sal. difícil, ¿eh? Es bien difícil, o sea, los primeros días de verdad te quieres morir, o sea, si andas así de pésimo humor, te duele la cabeza, digo, creo que igual que cuando te quitas cualquier otro tipo de adicción, ¿no? El cigarro, el alcohol, qué sé yo, ¿no? Y déjame decirte, Fer, que para esto existe un modelo de cambio y los autores lo comentan con el modelo de cambio por Prochaska y Di Clement. Ellos manejan estos modelos de cambio en donde se actúa un parámetro de precontemplación. ¿Ok? ¿Cómo es la precontemplación? Donde se planea modificar la conducta, que ya nos había dicho la maestra Fer, que es lo que cambia, ¿verdad? Esa conducta adictiva, y ya es cambiar a una conciencia plena. Pero pasas al segundo paso, que es la contemplación, y es donde tú ya te haces consciente que es un problema y que este va a causar un desborde en las conductas adictivas. Puede ser en un mes, puede ser que manifiestes una actitud ambivalente, ¿verdad? Como lo comentaba hace un momento. Y bueno, al tercer paso es que existe una preparación, y la preparación es esa toma de decisión en donde donde yo me comprometo a abandonar esa conducta adictiva y presentarme en un plazo para que, pues bueno, para yo poder cambiar esto.
Y el cuarto paso se llama acción. En este cuarto paso, cuando ya actúas, es cuando se hace el cambio y vas con un profesional del área, en donde ya existe esa conciencia, en donde no eres tú solo. Y te lo digo a ti, que tú me estás viendo, no estás solo. De verdad, existimos muchas personas que te queremos y te podemos apoyar a salir de esto. Y no solo yo, si existen muchos programas gratuitos en los cuales tú puedes impulsarte y salir adelante. No tengas pena, no sientas miedo por decir, hey, presento una conducta adictiva, presento esto. Entonces, continuando con este modelo, ¿verdad? Hablamos que se tiene el mantenimiento y en el mantenimiento es esta continuidad al cambio, a lo que tú ya me comentaste, que es el esfuerzo específico para mantenerme alejado a esa adicción. Pero no todo es miel con hojuelas, como muchas personas lo han escuchado, y existe la recaída, desafortunadamente, y esta ocurre cuando las estrategias de estabilización ya no van teniendo un buen mantenimiento y causa la abstinencia falla, perdón, la abstinencia falla, ya no hay una buena estabilización y en esto ya viene la culpa, sí, la culpa, ya viene la dramatización, ya viene este dato en donde yo decía, ay, si yo tenía este factor y este instrumento me estaba enseñando a trabajar, a aprender, y yo recalco lo mismo y como decía este gran filósofo Platón, sea amable, porque toda persona que conoces está librando una gran batalla. Así Y es, bueno, así es. doy paso a una Sí, sí, pregunta. por ahí creo que hay una pregunta, otra pregunta nos ayuda. Y dice ¿Cómo? Stephanie Sánchez, hola Stephanie, ¿cómo decir ya comiste demasiado sin que nuestros hijos se sientan ofendidos o atacados? Saludos a todos. Sí, claro. Bueno, Stephanie, primero es como, me hace un poco de eco tu pregunta porque eh, tú vas creando como esos hábitos y no tienes para nada por qué sentirte como culpable o tener como este miedo de poderle decir a tus hijos. Porque la respuesta sencilla sería que su salud está en juego. Entonces, cuando tú le explicas a tus hijos que ya está en juego su salud, no tendrían por qué sentirse atacados. Al contrario, si tú les explicas de una manera amorosa, ¿no? Y sobre todo asertiva, y explicándoles precisamente, por ejemplo, que de repente, o sea, no es tan bueno estar tanto tiempo, por ejemplo, pues comiendo, porque sobre todo ver también qué es lo que comen. Y el sobrepeso. El hecho a veces no es solamente del sobrepeso, sino las enfermedades que trae consigo. Entonces, decir, al final puedes llegar a tener problemas metabólicos de manera importante, cardíacos. Entonces, querido, querida, es importante que no comas en exceso porque hay muchas enfermedades que te podrían causar muchos problemas, no solamente ahorita, sino siendo mucho más grande. Entonces, no creo que sea como que tengas que atacarlos, al contrario, siempre es como si tú explicas, no tiene por qué haber un ataque ni tampoco una ofensa. Claro, que no lo sientan, ¿no? Me Claro, voy a si tú... quedar contigo y me voy a quedar contigo, Fer, y ayúdame por favor con 3 puntos en donde podemos nosotros como papás, o sea, darnos cuenta que ya, o sea, que podamos ver si hay una depresión, cómo nos podemos dar cuenta que hay una depresión, una ansiedad, o que ya es algo que evidentemente tenemos que poner atención, nosotros como papás. Lo que hablábamos al principio era lo que decíamos sobre qué es la depresión y qué es la ansiedad.
qué son características ansiosas y qué son características depresivas. Entonces, como bien tocaba Jorge al principio, sería increíble que en algún momento pudiéramos también tener como espacio, quizá aquí mismo, para hablar de estas dos, que no sé, de hecho es como muy difícil hablar solamente de una porque nos lleva mucho tiempo, pero hablar de depresión o ansiedad implica que ya exista una enfermedad. Y cuando hablamos, y cuando vuelvo a lo, y repito, en cuestión a saber si es un rasgo ansioso o si es un estado ansioso, son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de un rasgo es porque ya tenemos una personalidad ansiosa. Cuando hablamos de un estado es porque quizá las circunstancias nos están provocando esas características ansiosas y no por eso ya padecemos un trastorno de ansiedad. Son dos cosas bien diferentes. Entonces, si tú me preguntas, tendríamos que definir, por ejemplo, qué es la depresión, qué es la ansiedad, y a partir de ahí también las características. Y lo que sí es que en este aislamiento por COVID, sí tuvimos muchas personas, porque yo hice un trabajo de investigación muy chiquito, donde presentaron rasgos ansiosos, muchas personas que no estaban acostumbradas al aislamiento, que no estaban acostumbradas a, por ejemplo, solamente estar solas y que estaban acostumbradas más como a esta parte de la socialización y empezaron a sentirse, incluso a tener problemas hasta físicos. En la ansiedad hablamos como de rasgos ansiosos, de características ansiosas, es que puede ser que empieces a tener como pensamientos todo el tiempo, un mismo pensamiento y que sea constante. Por ejemplo, el miedo que presentaba esta enfermedad, que no sabíamos cómo funcionaba y pensar, me voy a morir, o mi familia se va a morir, o cuándo me voy a enfermar yo, de qué manera, o sea, todas estas cosas nos empezaron a causar muchos problemas. O quizá en cuánto tiempo, que era la más común, ¿no? ¿Cuándo voy a salir de casa? ¿Cuándo voy a volver a ver a mis amigos? ¿Cuándo voy a volver a ver a mis familiares? O igual y nunca los veo. Entonces, son pensamientos que no son racionales. Cuando hablamos de no racionales, no son cosas reales, no son cosas ciertas. Y estamos pensando en algo que es como, que es figurado, que no está claro, ¿no? Son como, yo les llamo, y se los digo a mis pacientes, son los famosos supositorios. Te la pasas suponiendo y suponiendo y suponiendo y suponiendo. Y entonces esos pensamientos van creando mucho más ansiedad, más características ansiosas. Entonces, simplemente es saber cuando, por ejemplo, tus hijos traen ya una forma de pensar o algunas características que están presentando todo el tiempo, ¿no? En el caso de la ansiedad, implicaría quizá el hecho de comer, el hecho de estar comiendo todo el tiempo, podría ser una característica ansiosa. El hecho de querer todo el tiempo, por ejemplo, estar dentro de las redes sociales y que no puedan estar sin ellos y les causa como un problema. ¿Qué más podría ser? Tal vez no, en algunos niños se presentó que no podían dormir solos, que les costó mucho trabajo, ¿no? También empezaron como a esta situación de que, por ejemplo, la computadora ya no la usaban solamente para la escuela, sino era todo el tiempo estar metidos ahí. Claro. Y en el caso de la depresión, de las características depresivas es dormir muchísimo, o sea, de plano, no interesarse ya por nada, absolutamente por nada, no los paras, no los levantas. El hecho como de pensamientos así, catastróficos, así de todo con mucha negatividad, ¿no? Y esas son como características que te podrías dar cuenta que puede ser que sean características, pero no estamos hablando que ya puedes decir, sí, ya mi hijo tiene depresión o ya mi hijo tiene ansiedad. Es muy difícil porque eso solamente lo puede diagnosticar un profesional de la salud. Ok. Pues tenemos preguntas más y bueno, este tema nos va a dar como para 3 también. ¿Qué les parece? ¿No? Porque evidentemente, como dice Per, el concentrarnos en
concéntrate en eso. Evidentemente es súper interesante, pero a ver, ¿nos ayudas, porfa, con las dos preguntas? ¿Cómo puedo saber si alguien de mi familia tiene un cuadro depresivo? Pues Bien, creo que ya. los cuadros depresivos. Lo que habíamos comentado, esto en verdad da, como bien dicen, para más, pero creo que es importante tener en cuenta las conductas. Nunca olviden qué conductas empieza a tener mi familia. Si mi familiar, si se está René, aislando, si si ya no, si yo ya no quiero interactuar, si ya no quiero salir a algún lugar, si yo ya no quiero vestirme, comer, entre otras cosas, de verdad que es impactante y será muy, 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 muy de alerta roja que estás teniendo una conducta depresiva. Así que por favor acércate a cualquier personal del área de la salud mental. Te reitero, pues yo estoy a tus servicios. En la cajita encuentras, ¿verdad?, cuáles son mis redes sociales, en donde me puedes encontrar y con todo gusto yo estaré para poderte apoyar, servirte y recordarte que no estás sola ni solo y tienes un propósito en esta vida en el cual debes cumplirlo. Muchas gracias. Muchas pues gracias, muchas Jorge. gracias. Ay, miren, uno último de Esteban. A ver, hay mamás y papás solteros separados, he observado, que ante lo cotidiano, los papás o mamás, ya sea por trabajo en casa o hartazgo, dejan a sus hijos o hijas pegados todo el día a la computadora, iPad, celular y demás. ¿Qué se puede hacer para que en casa del otro evitarle a nuestros hijos esa droga de las redes, juegos y demás, de estar todo el día pegado a una pantalla? Pues es muy sencillo. Eh, vuelvo, vuelvo a repetir, como Stephanie nos había preguntado, solo es cuestión como de explicarle a tus hijos cuál es el daño que puede provocarle el hecho de que, por ejemplo, esté tanto tiempo. Una es desde tu vista se daña porque no existe tanta lubricación desde que tú estás fijando tanto tus ojos durante mucho tiempo en una pantalla, ya sea de un celular, de un iPad o una computadora. Entonces, aunque hay recomendaciones para que evidentemente no haya tanta lesión o no se perjudique tanto la vista, de todos modos sucede, ¿no? Se recomienda por ahí que cada determinado tiempo se parpadea y todo, pero eso no va a suplir o no va a evitar, perdón, que pueda surgir, por ejemplo, un problema a nivel de lentes. Esto me pasó a mí, por ejemplo. Yo no usaba lentes y a partir de la pandemia los empecé a usar porque, claro, me la pasaba mucho más tiempo dando mis asesorías en línea. Y por otro lado, a veces se puede platicar con la expareja y se pueden plantear ciertas cosas, pero quizá cuando no se pueda, porque a lo mejor no hay como tanta comunicación o tanto arreglo, pues lo hablas con tus hijos, les explicas qué daño puede causarle y otras cosas, que es lo más importante, es decir, las reglas de aquí, de mi casa, son estas y estos son los hábitos. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer durante todo el día. Estas son las actividades que tenemos planeadas, porque aunque tú seas pequeño, tú tienes que cumplir con ciertas responsabilidades en casa. Una de ellas, pues, es obviamente acudir a la escuela. La otra es cumplir con ciertas tareas en casa y de alguna manera tener ciertos horarios que se puedan cumplir. Pero pienso a veces que precisamente en esta situación a veces hay un poco de culpa porque muchos de los papás que no conviven el día a día con los hijos y a veces solamente llegan como de visita, puede ser que provoque esta cuestión de decir, pues ser como
pues, permisivo, ser demasiado permisivo y decir, pues vas, ¿no? Porque yo no quiero que me pienses a mí como el ogro, pero más bien piénsate tú que tú no te conviertes en ogro, piénsate tú que más bien eres tú el que está cuidando, porque quizá del otro lado no cuida, y entonces quizá te toca la responsabilidad de cuidar en el tiempo que esté contigo, aunque sea poquito, que sea de calidad, que le expliques, que creas nuevas actividades para que ya no esté metido tu hijo o tu hija ahí en la computadora, ¿no? Entonces, eso depende de ti, de que no te pienses que eres el malo, al contrario, piénsate que eres el papá que acompaña, el papá que educa, el papá amoroso, porque si no fueras amoroso no te importaría. Quizá esta cuestión como decir, ser tan permisivo a veces implica, y lo digo de verdad con mucho respeto, es como a veces no interesarte, ¿no? Entonces, creo que sí te tendría que interesar porque son tus hijos. Entonces, no te pienses como que seas el malo, al contrario, siempre sé el bueno, ¿no? Más adelante tus hijos van a entender cuando crezcan, porque todos llegamos a tener un criterio cuando crecemos. Y tal vez ahorita no seas el malo, pero tú sabes que eres el bueno, el papá que está atento a lo que le pueda pasar a tus hijos, ¿no? Porque quién más que tú para que tú puedas poner como esos límites y estas reglas en casa que le van a ayudar más adelante a tus hijos. Claro. Creo que con lo que yo me quedo de esta charla y que además nos da, como bien dijimos, para otro en vivo, es la importancia de ser y además criar individuos con autocontrol. Creo que esa es la parte más importante. En la medida que uno entienda, escuche su cuerpo, entienda hasta dónde es. Cada uno tenemos límites distintos, hablando de todas estas cuestiones, de la comida, de las computadoras, de las pantallas y demás. Pero yo creo que la parte más importante, sobre todo ahora, es decir, ya fue suficiente, o sea, por hoy fue suficiente de lo que me digan, ¿no? Y que podamos ser, y como les digo, y criar chicos, chicas, niños, con ese autocontrol de decir, ya jugué demasiado, ¿no? Ya hoy fue suficiente, creo que voy a hacer otra cosa. Esa es la parte más importante. Se oye fácil decirlo, por eso les decía, creo que esto nos da para otro tema, cómo poder ayudar a nuestros niños a ser individuos con un autocontrol, pues bueno, un buen autocontrol, ¿no? Un buen Y manejo. conscientes, ¿no, Fer? Claro, digo, evidentemente creo que dentro del autocontrol es la conciencia de ya jugué mucho, ya comí mucho, o, ¿sabes? Es suficiente. Más allá de volvernos, como decía Fer, no soy el bueno, soy el malo, no puedo estar contigo y no voy a estar contigo todo el tiempo, independientemente de que hablemos de si son papás separados o no. En algún momento los niños empiezan a tener vida social y ya no están todo el tiempo con nosotros. Entonces el hecho de que ellos mismos conozcan su cuerpo, conozcan sus límites y digan, hasta aquí, nos va a ayudar con problemas posteriores en la adolescencia, ¿no? Digo, ya lo hemos platicado y Jorge nos lo puede decir, el alcohol, las drogas, y otras cosas que también se vuelve un tema de autocontrol, ¿no? Y una cosa que quiero decir rapidísima es que el hecho de que tú a veces tengas este problema para poner límites tiene que ver contigo, ¿sabes? Entonces, más bien yo aconsejaría, o más bien sería como una especie de asesoría que más bien te eches un clavado, si tienes el chance como de a lo mejor tomar un tratamiento terapéutico, estaría increíble, y saber por qué te cuesta trabajo poner límites, porque no son los límites a los otros, son tus límites propios, y saber por qué por ahí andas teniendo problemillas y que por esa razón a veces hasta te dé culpa, ¿no? Y no hablamos solo a veces con los hijos, hablamos en general, ¿no? O sea, Claro. hoy día en los trabajos, se supone que eran de ciertos horarios y bueno, ahora, como pues ya saben que estás conectado, pues son 12 horas, ¿no? No, saber decir, de repente, si hasta aquí terminó mi horario de trabajo y se acabó. Entonces, creo que es un problema mucho más personal que más que sea difícil.
te cuesta trabajo porque tal vez tú no sabes ponerlos y ahí es algo que tú tienes que trabajar. De acuerdísimo. Creo que por ahí había un comentario más, Rafa, y ya nos despedimos. A ver, dice Lourdes Guerrero, para tener un estado fuerte en la familia, los papás debemos estar fuertes emocionalmente. Si nos doblegamos ante los límites, comenzarán los desórdenes emocionales y alimenticios. Claro, los papás somos humanos y también nos cuesta mantenernos fuertes sin dejar efectivamente de ser amorosos. Entonces, completamente. De acuerdo. Completamente. De verdad es muy, muy buen comentario. Ojo, nadie nos enseña a ser padres, nadie nos ha dicho esto es sí, esto es no, y yo te impulso a que recuerde, el amor es la base fundamental para todo. Cuando tú lo haces con amor, las cosas fluyen. Y nunca olvides que ser padre es la bendición más grande que te pudo haber tocado. Es por eso que te estás preparando y si estás hoy aquí en Mi Mundo en Casa es porque quieres ser mejor y te agradezco que hayas estado con nosotros y pues un placer, yo abierto a todo el diálogo y quedo de ustedes mucho, 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 mucho amor, mucha paz y muchas bendiciones para su vida. Gracias chicas por la invitación y gracias Rafa por estar en los controles. Jorge, muchísimas gracias. La verdad es que no pudimos haber cerrado mejor. Tú cerraste, hiciste un cierre bien bonito y sí, es justamente la intención con la que se creó Mi Mundo en Casa y con la que queremos que esta comunidad siempre se dirija, con la idea de ser mejores personas, mejores seres humanos y sobre todo mejores padres también, ¿no? Fer se nos fue, creo que tuvo problemas con el internet, pero desde aquí, Fer, muchísimas gracias. Gracias, seguramente por ahí nos estarás viendo. Gracias por acompañarnos, gracias por... Ya llegó. Gracias, Fer. Es que creo que ahorita eso de las redes, de todo lo de internet, que lo empiezan a usar más en la noche, creo que cuesta trabajillo, pero aquí estoy. Ah, miren, Carlos Serrano desde Toronto. Hola, Carlos. Carlos. Gracias por vernos. Tenemos pendiente un live contigo, ¿eh? Sí, claro. Excelentes respuestas a todas las preguntas. Muchísimas gracias y saludos desde Toronto. Pues sí, Jorge, Fer, mil gracias otra vez por haber estado aquí. Evidentemente, invitadísimos a esta su casa, como siempre. Como ya lo hemos platicado en algunos otros en vivo, Fer, Jorge, son parte también de los especialistas de los que nosotros también nos apoyamos para poder traer estos temas con ustedes, ¿no? Finalmente, desde la inquietud, como papás y como seres humanos, apoyarnos siempre de especialistas como Fernanda y como Jorge es muy importante. Entonces, muchísimas gracias. Los esperamos en el próximo en vivo. Creo que vamos a tener en vivo el jueves, Ges. Sí, vamos a hacer un en vivo el jueves. Vamos a seguir con los jueves con el tema. Ajá, con el tema. Y de hecho, yo les agradezco el tiempo. El tema da para hacer temporada 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a organizarnos otra vez y nos gustaría muchísimo que estuvieran de nuevo, si se puede, un martes o un jueves. La puerta está abierta y justo como lo dijo Jorge, si estás en el mundo en casa es porque quieres ser una mejor persona. Gracias, Jorge, por eso. Gracias, Fer, por acompañarnos. Y nos Muchísimas vemos gracias. El jueves. Nos vemos el jueves de nuevo. Muchas gracias por apoyarnos. Bonita noche. Gracias. Buenas noches. Gracias por conectarse.